La segunda razón por la que es difícil identificar y estudiar los ecosistemas es la complejidad. Este es un ejemplo de una red trófica, es lo que llaman una red trófica simplificada del Atlántico Noroeste. Y parece que no, pero está extremadamente simplificada, porque si os fijáis, la red trófica es bastante precisa en los niveles más superiores. Pues por ejemplo, aquí se identifican especies de pájaros, de aves marinas o de mamíferos marinos, la foca gris o los frailecillos, pero a medida que bajamos en este nivel, es decir, hacia niveles tróficos inferiores, pues tenemos que aquí tenemos copépodos en general, cualquier copépodo o cualquier otro nivel, pero es que aquí abajo, o digamos grupos taxonómicos completos, no especies, pero es que aquí abajo tenemos plancton, fitoplancton y detritos, es decir, todo lo que constituye la entrada de materia en el ecosistema, que pueden ser cientos o miles de especies o cosas distintas, porque los detritos son cosas muertas, materia orgánica de distinto tipo, que aquí se ponen en una única caja, es decir, que está realmente muy simplificado. Y las interacciones de esas especies con las que están por encima no son todas iguales, o sea que donde aquí pone una flecha debería haber cientos o miles. Claro, esto es difícil de resolver, ¿no? Y, y aquí es donde la ecología vuelve a aquella idea que se planteaba en la definición de Kerry. Nos interesan los procesos, no la presencia física de los objetos que determinan esos procesos. Y por eso es crítico tener claro que lo que buscamos es el funcionamiento de un sistema complejo en el que habrá propiedades de la interacción que serán mucho más simplificantes. Es decir, una cosa que tenemos que hacer en ecología es simplificar la complejidad de los ecosistemas para identificar aquellas cosas que verdaderamente nos interesan. Fotosíntesis, respiración, interacción entre ambas y nutrientes inorgánicos. Con eso podemos entender alguna cosa del funcionamiento del ecosistema pelágico. Pero tenemos que tener claro qué es lo que estamos buscando, por qué y cuál es la hipótesis que queremos poner a prueba. Es decir, una necesidad básica de la ecología es la reducción de la complejidad para hacerla manejable en una escala operacional en el trabajo de investigador rutinario, ¿no? Obviamente hay niveles de interés que están muy por encima de ello, que requieren investigaciones más complejas, a largo plazo, interacción de bases de datos obtenidas durante muchos años, etc., ¿no? Entonces tenemos estas dos componentes que dificultan la identificación de los ecosistemas y su estudio. Primero, la dificultad para integrar los patrones, para entender los patrones, y en segundo lugar, la dificultad para reducir la complejidad de una forma que produzca información sobre los procesos que queremos entender, ¿vale? Bien, pues ya para terminar con esta parte introductoria conceptual. Todo esto le puede uno lícitamente llevar, y de hecho hay biólogos que lo preguntan, le puede uno llevar a preguntarse que ¿para qué? ¿Por qué tenemos que hacer todo esto? O sea, estamos en una ciencia que no es capaz de dar una definición del propio campo de estudio, no es capaz de definir cuál es la... Tiene varias, cada uno la define como le da la gana o como le parece mejor. Y que cuando se intenta explicar qué es lo que estudia me lleva a hablar de propiedades emergentes, de cosas cuyas fronteras son vagas, que no son fácilmente identificables, acabas diciendo que no me interesan las entidades físicas que estudio, sino los procesos que se dan en ellas, etc. Esto, al final uno dice, bueno, si no eres capaz de definir el objeto de estudio de tu ciencia, ¿vale la pena de verdad estudiarlo o es que te estás haciendo trampas al solitario y entreteniendo en una cosa que no tiene ningún sentido? Bueno, la respuesta obvia es que sí vale la pena, o al menos mi respuesta obvia, porque yo me dedico a ello. Sería un poco absurdo que no creyera que vale la pena. Eh, Os voy a poner un ejemplo de algo de este mismo tipo de cosas en los que yo creo que todos estamos de acuerdo en que vale la pena, ¿no? Y es la macroeconomía. En la macroeconomía nos encontramos con una situación parecida. La macroeconomía nos interesa a todos. En este momento está muy claro que va a pasar algo muy gordo con la economía global. Y con la economía global y con la nuestra, con la de cada uno de nosotros. Pero se nos escapa a los procesos de control de
las interacciones microeconómicas. Es algo que viene de arriba, que sucede a niveles superiores como resultado de interacciones de procesos económicos a niveles globales, ¿no? Obviamente, a todos nos interesa resolver eso. Se está invirtiendo una cantidad importante de dinero en que alguien nos dé respuestas a cómo se va a resolver y va a tener unas consecuencias claramente importantes, ¿no? No solo ahora, sino en general, a lo largo de nuestra vida y de la vida de las sociedades. Y sin embargo, no hay un objeto macroeconómico que determine cómo funciona la economía del planeta. No hay una entidad, no hay... Es decir, así como en microeconomía uno puede saber cuáles son los individuos, cuáles son las familias, las empresas, las corporaciones, incluso los ministerios que tienen sus presupuestos, interaccionan de una cierta manera. Por encima de eso hay cosas que también desarrollan una actividad económica que se acaba permeando hacia abajo y determinando cuáles son las condiciones de vida de los de abajo, pero que no tiene un objeto. No sabemos cuál es el... No hay una megacorporación, no hay tampoco una persona maliciosa que está manejando los hilos de la economía global. No hay nada de eso. Entonces, no interesa el objeto, interesan las interacciones de los procesos económicos globales que generan unos patrones que finalmente se reflejan en, la, en toda la cadena económica y social que se encuentra desde abajo hasta el máximo nivel, ¿no? Bueno, pues en ecología estamos en algo parecido a esto, en el que las cosas importan, los procesos que se generan como resultado de las interacciones de los componentes ecológicos de los sistemas importan e importan mucho, pero la naturaleza física de esos sistemas no sé si no importa o no los podemos definir o simplemente es que no existen esos sistemas como objetos reales con una presencia física en el mundo natural. Pues con esto concluyo esta introducción a qué es la ecología y en la siguiente sección voy a intentar explicar eso, por qué importa y cuáles son esas cosas que hacen que realmente valga la pena estudiar la ecología.